escucharse por dentro y a escucharse desde diferentes veredas, no solamente lo racional y mental. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Dani Illesca y en este espacio abordamos diferentes temáticas para el autoconocimiento, para la autosanación y para la profundización de nuestra espiritualidad práctica desde el bienestar. En este video vamos a estar abordando la interpretación que se hace de los problemas de audición desde la perspectiva de la descodificación biológica. Si no sabes en qué consiste, te voy a dejar aquí un video asociado que explica este enfoque terapéutico, pero en general tiene que ver con la interpretación de causas emocionales que puedan estar de manera subyacente a los síntomas y enfermedades que se manifiestan en nuestro cuerpo físico. En este canal entendemos que el ser humano no solo es esta experiencia en nuestro cuerpo físico, sino que manifestamos nuestra experiencia en múltiples dimensiones. Somos seres multidimensionales y con múltiples cuerpos, que también lo vas a encontrar en otros videos asociados desde una perspectiva más espiritual, pero me gusta mucho poder compartir con ustedes la perspectiva de la biodescodificación, porque aquí se unen lo energético, lo profundo, lo emocional y de qué manera esto se expresa en nuestra parte biológica. Entonces, vamos al video de hoy. En la biodescodificación, los problemas de audición, ya sea la pérdida, las dificultades auditivas, cualquier trastorno asociado, siempre se va a estar interpretando como reflejos de conflictos emocionales vinculados a la comunicación, al rechazo de ideas, a la incapacidad de ser escuchados en la vida o de escuchar a otros o de escucharnos a nosotros mismos. La audición, como el sentido que nos permite percibir los sonidos y las palabras, está asociada al intercambio de información, a la comunicación emocional, a la capacidad de escuchar y expresar opiniones, deseos o incluso necesidades. Entonces, los problemas auditivos pueden estar relacionados con la incapacidad de escuchar todo lo que sucede a nuestro alrededor, ya sea por miedo, por conflictos emocionales no resueltos, por el deseo de querer evitar ciertas realidades que uno como individuo no quiere enfrentar o no es capaz de enfrentar, no nos sentimos capaces de enfrentar. Por supuesto, siempre abordamos esta temática de la biodescodificación como una manifestación física de aspectos que aún están a nivel inconsciente. Tener esta información y seguir nuestros procesos de autoconocimiento nos permite ir haciendo consciente lo inconsciente. Volviendo al tema, los oídos representan esta capacidad de oír. Entonces, cuando hay problemas con los oídos, suele significar la resistencia a no querer oír algo, a no querer oír o escuchar alguna verdad externa o incluso alguna verdad interna. También puede ser que esté pasando algo de lo cual uno no se quiere enterar porque es demasiado terrible o costaría mucho tener que enfrentar esa situación o implicaría una reestructuración completa de nuestra vida, que ocurre mucho con los secretos familiares. Entonces, vamos a ver algunas causas emocionales como grupos de causas u origen emocional desde la biodescodificación para luego ver algunos ejemplos concretos de enfermedades, de dolencias, de afecciones auditivas y por supuesto al final de este video encontrarás guías prácticas para la sanación, algunas reflexiones importantes desde el prisma espiritual y por supuesto las frases sanadoras que nos van a ayudar a integrar esta información a un nivel subconsciente. En primer lugar, encontramos todos los conflictos de no querer escuchar o de negación de la realidad. Entonces, aquí los problemas auditivos se vinculan a esta dificultad para escuchar lo que sucede a nuestro alrededor o dentro de nosotros mismos, porque eso también es muy importante. Entonces, esto puede reflejarse en un conflicto de rechazo a la realidad, de negar la realidad o negar la información que la persona no quiere aceptar. Entonces, cuando alguien está enfrentando una realidad difícil o un hecho doloroso, por ejemplo una situación de abuso, un secreto familiar, una traición, una pérdida, puede desarrollar problemas auditivos como una forma de desconectarse de esa información. Por ejemplo, una persona que está atravesando una relación muy tóxica o sabe que algo no está bien, pero prefiere no escuchar o ignorar lo que le dicen los demás, entonces podría desarrollar estos problemas auditivos como tinnitus, donde el conflicto se refleja mediante este sonido constante que está mostrándonos esta confusión interna o la incapacidad de escuchar lo que realmente está sucediendo. Como segundo grupo de causas, podríamos mencionar todos los conflictos de falta de comunicación o sentimientos de aislamiento, porque la audición también está directamente relacionada con la comunicación. Entonces, las personas que se sienten aisladas, rechazadas, desaprovechadas, no valoradas en su entorno, ya sea en la familia, en el trabajo, las relaciones interpersonales, pueden desarrollar estos problemas auditivos. Y acá el oído simboliza la capacidad de ser escuchado
comunicado, pero también la capacidad de expresar lo que uno siente, no solo lo que uno piensa. Entonces, si alguien se siente ignorado o incapaz de comunicarse con claridad con los demás, puede expresar este conflicto en sus oídos. Por ejemplo, si una persona que siente que no le escuchan o que nadie la valora en su entorno, por ejemplo, un hijo que siente que sus padres no lo comprenden o un empleado que nunca ha estado valorado, puede experimentar estos problemas en los oídos como infecciones de oídos, otitis, ¿verdad? Pérdida temporal de la audición, sensación de presión en los oídos, y aquí esta alteración estaría reflejando esta falta de conexión emocional, esta falta de intercambio emocional verdadero, honesto. Como tercer tipo de causas, todos los conflictos de miedo a lo que se oye, de miedo a lo que se escucha o miedo a la crítica. Y es que a veces los problemas auditivos están relacionados con un miedo profundo a lo que los demás dicen. Tenemos este miedo a ser juzgados, juzgados. Y esto puede reflejarse en la incapacidad de escuchar ciertos comentarios o en el deseo de aislarnos de esas críticas o aislarnos de esa información que nos resulta dolorosa, que nos resulta difícil de aceptar. Y en este caso, los oídos se convierten en un mecanismo de defensa frente a los juicios externos o frente a las opiniones que nos generan demasiada ansiedad. Entonces, una persona que se siente constantemente criticada o juzgada en su entorno, por ejemplo, un adolescente que enfrenta bullying o un adulto que se siente constantemente evaluado o criticado en su trabajo, puede desarrollar problemas de audición como una forma de protegerse de esa información dolorosa, porque no es cualquier crítica, es una crítica de alguien que se considera importante para la persona, tiene un peso para la persona. Como cuarto grupo de causas podríamos encontrar todos los conflictos de desvalorización o sentimientos de no ser escuchados. Y acá no es solo que no me escuchen, sino que también está ligada a esta falta de valor, el sentimiento de no ser valorado. Cuando una persona se siente invisibilizada, no escuchada, ya sea en la familia, en su entorno social. Aquí el cuerpo manifiesta estos conflictos como problemas de audición, como si el cuerpo estuviera apagando, desconectando lo que no considera importante o relevante. Por ejemplo, una persona que tenía una infancia marcada por la falta de atención, que no lo miraban, que no lo cuidaban, lo desvalorizaban, puede desarrollar problemas auditivos como infecciones recurrentes de oídos, tener mucha tendencia a la otitis a lo largo de su vida o incluso tener pérdida de audición a mediana edad, reflejando este conflicto de no sentirse escuchado o sentirse despreciado. Como quinto grupo de causas, todos los conflictos relacionados con el estrés y la sobrecarga emocional. En este caso, porque la tensión emocional sostenida o el estrés sostenido puede generar acumulación de tensiones en el cuerpo que pueden llegar a alterar nuestros sentidos, incluyendo la audición. Entonces, el estrés constante, la exposición prolongada a situaciones conflictivas puede desarrollar problemas de audición como un mecanismo de defensa, como desconexión emocional. O sea, el exceso de estímulos o ruido externo no se puede procesar adecuadamente, entonces el mecanismo de defensa es desconectarnos de ese sonido porque la persona es demasiado sensible ya a esa tensión. Es como cuando hablamos del estrés, que ya de tanto estrés a la mínima descompensación o estímulo externo, el cuerpo sobre reacciona porque ya estamos en modo alerta, ya estamos demasiado cargados de ese ruido o ese estímulo mental, o en este caso esta tensión emocional. Entonces, por ejemplo, si una persona está constantemente sometida a un estrés excesivo, como un trabajo muy demandante, o les pasa mucho a los cuidadores, porque ser cuidador de un enfermo es una sobrecarga y un estrés permanente y emocional 24/7. Entonces, suele ocurrirles que tienen estos zumbidos en los oídos o tinnitus, porque es una forma que el cuerpo muestra en el que intenta bloquear este ruido emocional o la sobreestimulación de su entorno. Como sexto grupo de causas podríamos mencionar todos los conflictos de pérdida, de rechazo, porque acá pueden estar reflejando estos problemas de audición, el tener miedo al rechazo, el tener miedo a perder algo que se considera importante, y como el oído simboliza en muchos casos esta capacidad de escuchar las palabras y los mensajes, si una persona experimenta la pérdida de alguien importante o el rechazo emocional de alguien que considera importante, puede desarrollar estas dificultades auditivas como una forma de simbolizar ese distanciamiento emocional, un distanciamiento obligado. Por ejemplo, una persona que ha experimentado una pérdida importante como la pérdida de un ser querido puede mostrar problemas en los oídos como un reflejo de la incapacidad emocional para aceptar esa pérdida, o el rechazo que siente en su interior porque se siente rechazado por la vida.
Lo mismo se aplicaría para rupturas de pareja en la que una persona se siente rechazada por esa otra persona que se considera muy importante. Como séptimo grupo de causas, podríamos mencionar los conflictos por no sentirnos capaces de expresar lo que se siente, conflictos de expresión. Y acá es muy importante abordar este tipo de conflictos que se relacionan directamente con los chakras 5 y 6, en este caso, sobre todo 5, porque es nuestra puerta de expresión personal. Y no solo lo que verbalizamos y expresamos hacia afuera, sino también es la conexión que tenemos con nuestras propias verdades. Entonces acá los problemas auditivos tienen que ver con esa imposibilidad de expresarnos. Si una persona se siente incapaz de expresar sus pensamientos, incapaz de expresar sus emociones con claridad, incluso incapaz de reconocer su propia verdad, su cuerpo puede reaccionar cerrando el canal de audición como mecanismo de defensa. Es como la impotencia para comunicar lo que siente puede generar una presión interna que se refleja en la pérdida total o incluso permanente de la audición. Por ejemplo, una persona silenciada en su trabajo, que se siente silenciada en su trabajo o que se siente silenciada en una relación importante. Acá típico ejemplo, los matrimonios donde a uno de los dos no se le permite la libre expresión de pensamiento o de emociones, puede experimentar bloqueos auditivos como una forma de bloquear la necesidad de comunicar lo que se siente. Y acá es interesante ver cómo hoy en día quizás los problemas auditivos muchas veces se dan en la primera infancia, pero como repetición de lealtades inconscientes, cuando antes quizá lo encontramos más en matrimonios que se mantenían unidos por el que dirán o por el mandato social, y que hoy en esas edades ya no se encuentran los problemas tan agravados porque hay más libertad de acción, se supone. Otros diagnósticos podrían ser como recurrentes, quizás analizar desde los diccionarios puede ser el dolor de oídos, que indica que lo que se está escuchando nos provoca mucho enfado, mucha rabia, y que percibimos una incapacidad de poder cambiar las cosas. Entonces, esto que me duele escuchar, que literalmente se va a manifestar en un dolor de mi estructura auditiva, en un dolor de oídos, y este es un dolor muy común en niños, que a menudo les toca oír cosas que no quieren escuchar en su casa. Sobre todo se da en casos en que tienen que escuchar cosas, tienen que escuchar discusiones, o incluso conversaciones que a lo mejor no son a gritos, no son violentas, pero son muy hirientes. Y si además se les prohíbe expresar su enojo, generalmente van a ser niños que van a presentar dolor de oídos recurrentes, permanentes. Por otra parte, podríamos mencionar la sordera como un diagnóstico recurrente que representa esta negativa de querer escuchar a alguien y que pueden venir de mucho tiempo atrás o incluso de algún ancestro. Pero generalmente la sordera puede empeorar en su grado en parejas en las que la otra persona es o extremadamente parlanchina, que llega a ser como verborrea, o incluso que pudiera llegar a ser un poco mentiroso, mentirosa, o que haya ahí algo de charlatanería. Se puede agravar. Pero recuerden que estos son todos mecanismos de defensa que se expresan de manera inconsciente a través de nuestro cuerpo para que lo hagamos consciente. No es que todas las causas o todos los orígenes se van a repetir en todos los casos de dificultades auditivas. Tienen que ir un poco analizando cada caso. Entonces, como conclusiones podríamos decir que en la biodescodificación los problemas de audición están profundamente ligados a conflictos emocionales que se relacionan con la comunicación, con el rechazo, con el aislamiento, con la incapacidad de escuchar o la incapacidad de ser escuchado. Nadie nos escuche. Los problemas auditivos pueden reflejar miedos a enfrentar la realidad, miedos a tener un rechazo emocional por parte de otra persona. Pueden tener que ver con la falta de expresión personal que se ve afectada, ¿verdad? Que nos está mostrando esta sintomatología en los oídos. O incluso podría mostrarnos un exceso de tensión emocional que ha sido guardada durante mucho tiempo. La clave para sanar estos problemas, según la biodescodificación biológica, es trabajar en la expresión emocional, en la expresión personal, a diferentes escalas, no necesariamente expresarlo de manera verbal, y esto es cosecha mía, pero en el fondo ir analizando que esa información que me pertenece pueda ponerla en el afuera con total confianza. Tiene que ver también con la sanación, en este caso, de conflictos no resueltos, el resolver conflictos no resueltos que están ligados a la comunicación. Si tengo tema de peleas en mi historia familiar, de divisiones, de ley del hielo, de mucho tiempo enojados, que nadie quiso escuchar al otro, bueno, hay que resolver esos conflictos, y si no se pueden resolver en la relación, que al menos se resuelvan en el vínculo energético y emocional, que eso lo planteamos en las constelaciones familiares también. Por supuesto, siempre también la clave
tiene que ver con aprender a escuchar tanto a los demás como a uno mismo. Así que bueno, como guías para la sanación en este caso, en mi perspectiva, yo no he vivido problemas de sordera, pero sí de otitis y de inflamación de oídos, y creo que lo primero que recomendaría como de base, como primera recomendación, sería por supuesto reflexionar sobre el síntoma específico, buscar la información, todo lo que encontramos en los diccionarios de biodescodificación, pero también reflexionar sobre el momento en que comenzó a manifestarse el problema. Desde ahí ir relacionando la experiencia directa, si no calza con mis propios referentes emocionales, buscar información en la infancia, buscar información en la vida intrauterina de mamá, en la información de la familia, del transgeneracional. Y acá quizás otra recomendación que haría sería trabajar profundamente en cuanto a los chakras 5 y 6, que tiene el chakra de la garganta, que tiene que ver con la manera en que comunicamos, pero también con la manera en que nos comunicamos con nuestra verdad interior. Y para eso muchas veces tenemos la necesidad de desbloquear o de equilibrar el tercer ojo. Y finalmente la intuición nos ayuda a conectar con esa verdad interna mucho más profunda. Asimismo, creo que recomendaría el trabajar con distintas formas de expresión. A lo mejor una persona que no le es fácil expresar con palabras puede expresar a través de otros lenguajes. Es un poco lo que plantea el arte terapia como senda terapéutica, ¿verdad? Donde el arte nos ayuda a expresar lo que no podemos poner en palabras. Lo que es tan doloroso quizás o está aún bloqueado, no lo puedo traer en palabras como lo haríamos a través de una psicoterapia tradicional. Ir buscando otros lenguajes, el lenguaje de la escultura, el lenguaje de la pintura, el lenguaje de la danza, el lenguaje de lo simbólico, el lenguaje de la música, es decir, buscar nuevas formas de expresión hasta que podamos hacer quizás más visible aquello que todavía no lográbamos ver y con el tiempo ponerlo en palabras y escucharlo desde ese prisma verbal. En este caso, quizás daría otra guía también para la sanación que tiene que ver con el autoconocimiento y es analizar nuestros referentes astrológicos, revisar nuestra carta astral o incluso nuestro diseño humano, donde podamos indagar sobre cuáles son las informaciones que están en nuestro mapa, que por lo tanto están en todo nuestro ser y que van a ir como marcando esta vía de la comunicación. Se relaciona un poco con el descubrir nuevos lenguajes, pero por ejemplo, si en la astrología vemos que en nuestra área de la comunicación o en casas astrológicas que se relacionan con la comunicación o con nuestro vínculo con el otro, tenemos grandes bloqueos o tenemos quirón o tenemos elementos que se traducen en desafíos para la vida, tenemos que tomar conocimiento de eso para poder enfrentar esos desafíos de una mejor manera y no siempre a través del dolor. Pero obviamente son procesos de autoconocimiento que llevan tiempo, yo te los dejo aquí como mencionados y si quieres una carta astral también estoy brindando ese servicio, pero en el fondo es como hacer este llamado a escucharse por dentro y a escucharse desde diferentes veredas, no solamente lo racional y mental. Y bueno, todo lo que sea abordar nuestro diálogo interno tiene que ver con ir sacando la maleza que tengamos en nuestra mente subconsciente. Y te voy a dejar algunos videos asociados a la explicación de lo que es la mente subconsciente y cómo opera el poder de nuestro pensamiento, porque nuestro diálogo interno puede ser incluso mucho más gatillante de daño que lo que nos digan otras personas desde afuera. Entonces también ir revisando eso. Todo lo que nos sirva como reprogramación mental, como reprogramación con audios subliminales, meditaciones que tengan que ver con este chakra de la garganta, pero también que tengan que ver con borrar estas creencias limitantes. Todo eso creo que puede servir mucho. Y por supuesto las frases para un nuevo modelo mental que recomienda Louise Hay, que en este caso van a tener que ver con esta capacidad de escuchar y escucharse a uno mismo con total honestidad. Así que si quieres las puedes repetir ahora conmigo, te dejo las marcas de tiempo para cuando quieras volver a este video a repetirlas. En este caso te recomiendo también que todas las meditaciones asociadas las hagas antes de dormir. Respiramos profundo, nos ponemos en presencia de nuestra propia voz y puedes repetir conmigo. Estoy atenta a Dios. Escucho los gozos de la vida porque formo parte de ella. Oigo con amor lo bueno y lo placentero. La armonía me rodea. Soy centro de amor. Escucho y acepto mi verdad. Escucho y acepto mi verdad.
Y bueno, espero que este video te haya servido. Si es que algo te hizo sentido, déjamelo en los comentarios. Compártelo si es que crees que le pueda servir a alguien que tenga alguna de estas sintomatologías. Por supuesto, muchas gracias por haber llegado a este momento del video. Gracias por suscribirte al canal, por tu like. Y nos vemos en un próximo video para seguir analizando toda esta información tan apasionante que nos muestra el cuerpo para guiar nuestro proceso de reflexión, de autoconocimiento y de profundización en nuestra vida. Muchas bendiciones para ti. Chao, chao.